En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar. Con la conducción de Laura Luz Ojeda. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Mix Económico aquí por Ecomedios. Bueno, una semana que va a estar, empieza asignada, ¿no es cierto?, por el dato de inflación. Hoy se conoció el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que arrojó un 7,8% en abril, lo que marca una inflación acumulada en estos primeros 4 meses del año del 31,2% y una interanual del 110,4%. El dato, por supuesto, es superior al promedio del que arrojó el REM, el relevamiento de expectativas de mercado que publica mensualmente el Banco Central, que como ya saben es un relevamiento de consultoras, saca un promedio y el de abril arroja un 7,5%. El dato de ese 7,5% es que está bastante por encima de la proyección que inicialmente se había hecho o que el mes anterior había hecho el relevamiento para este mes. Está más de un punto por encima de lo que al principio de marzo esperaban los consultores que iba a ser el índice de inflación de abril. ¿Qué impactó en este alza del indicador? Fue justamente todo el ruido que hubo alrededor de los dólares, y que imprimieron una suba tanto en los financieros como en el dólar blue. Eh, pero vamos a analizar un poco el tema de la inflación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que hay que, me parece que es importante tener en cuenta? Por ejemplo, en este indicador da como que uno de los elementos responsables del alza del 7,8% es alimentos y bebidas no alcohólicas, que dio un 10,4%. Les cuento que estos números están en línea, por ejemplo, de lo que manifestó o lo que arrojó la perspectiva de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, que también dio para a nivel nacional un 7,8% y un 10,4% en alimentos. Pero ¿a qué voy específicamente? Que en el índice de la ciudad, uno siempre tiene que tener en cuenta en cada una de las divisiones que se hace o que analiza este índice, cuál es la ponderación, es decir, la importancia que tiene un rubro dentro del índice general. En general, alimentos y bebidas no alcohólicas es un rubro que tiene una alta ponderación dentro del índice, es decir, que si sube mucho, va a impulsar al alza el índice general, o tiene más perspectiva de que ese índice general sea alto. Si uno ve cuáles son las ponderaciones, en realidad, por ejemplo, ¿no? Les digo siempre refiriéndonos específicamente al índice de la ciudad de Buenos Aires. El otro rubro que también tiene una ponderación y dentro de la canasta es el que mayor ponderación tiene, es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. ¿Por qué digo esto? Porque justamente estamos viviendo una suba en las tarifas de electricidad y gas, siendo este el rubro que mayor ponderación tiene dentro de la canasta total que mide la variación de precios. Da todo por entender que el mes próximo el indicador va a ser alto también, va a ser alto.
Lamentablemente la expectativa de la mayoría de las consultoras es que este índice del 7,8%, del 7,5%, 7,8 recordemos dio marzo, tiene una tendencia alcista, no de la baja, lamentablemente, y cuanto mucho hay que conformarse con que se quede estacionada en más o menos este promedio. Pero bueno, está claro que un alza en las tarifas va a dar un incremento en los precios, que después además se va a traducir, por supuesto, también en otro de los rubros, ¿no? En el resto de los rubros, porque estamos hablando de elementos muy básicos en toda la línea productiva, ¿no? Así que alimentos y bebidas no alcohólicas en la ciudad de Buenos Aires dio un incremento respecto del mes anterior del 10,4% y tiene una ponderación dentro del total de la canasta del 17%. Y un poco por encima de este 17% está el rubro que les decía, viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que es un ítem muy sensible y que este mes con la suba a partir de la segmentación que se estableció en las tarifas, va a verse, por supuesto, impactado. Digo, es un alza que está muy segmentada, ¿no? Que está solamente focalizada en ese grupo que se llamó N1, que son aquellos que resignaron o que no entraban dentro de los parámetros para formar parte del resto de los grupos, y que entonces se quedan absolutamente sin el subsidio del Estado. Esto ya fue calculado en que va a significar un incremento para aquellos que entonces no van a tener más el subsidio, que es un universo chico, no es un universo grande, de un alza prácticamente del 100% de las tarifas, más cercano al 93-94%, pero es una alza significativa, es prácticamente el doble de lo que venían pagando esas tarifas. Bueno, eso está relacionado, por supuesto, con uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional, que no comprende por qué en la Argentina hay tantos sectores subsidiados, desde lo que puede ser las tarifas, como puede ser el transporte en algunos de los casos, y que entonces está reclamando dentro de los ajustes que se tienen que hacer en materia económica para renovar, llamemos de alguna forma, o adecuar mejor el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, sincerar un poco esta distorsión de las variables de la economía que tenemos, ¿no? De todos modos, les digo, el N1, el segmento N1 es un grupo muy reducido, le sigue el N2, en una cosa media rara en las definiciones, ¿no? Uno siempre cree que en el medio está el del medio, pero no. Acá el N2 es aquel que va a seguir percibiendo la totalidad de los subsidios y el N3 es como podríamos decir prácticamente la clase media, la que puede tolerar algo de aumento, algo de relajación de este subsidio, y es a partir de cierto parámetro para lo que, bueno, para lo que resta, el excedente se va a pagar en una forma total. Esto significa un incremento menor al 93% que va a percibir el grupo N1, pero también va a golpear en los salarios, y les decía principalmente de la clase media, ¿no? Que aquellos que sí pudieron pertenecer a este último grupo, que es el N3. Bueno, así las cosas, entonces está preparado el escenario para tener una expectativa inflacionaria alta. Y decía que esta semana es importante en este sentido porque vamos a tener, por un lado, el índice general de inflación que se va a conocer el viernes a la tarde, como siempre lo da a conocer el INDEC, después de unas idas y venidas que hubo la semana pasada respecto de si se anunciaba
este viernes o no. En principio se suponía que era una información sensible para en medio de unas semanas que hay electorales en las provincias. Ya hemos tenido ayer el caso de Jujuy, La Rioja y Misiones, y la semana que viene siguen con 4 provincias más que tienen que también tener las elecciones para gobernadores y bueno, finalmente se va a conocer este viernes. En el medio, otro dato importante, no local, internacional, la inflación de los Estados Unidos que se espera que pueda llegar a ser menor al 5% interanual y de esa forma entonces la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el grupo de presidentes de bancos centrales de los distintos estados que componen justamente los Estados Unidos, se van a reunir y estarían definiendo, o esta condición sería importante para por lo menos dejar de subir la tasa de interés y empezar a pensar que sobre final de año podría tener cierta contracción en la suba que ha mantenido la tasa de interés de los Estados Unidos. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en Mix Económico. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. Masalín Particulares, 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Seguinos en nuestras redes, @Mix Económico en Instagram y Twitter. Seguimos aquí en Mix Económico y bueno, hablábamos entonces del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hoy justo hubo un comunicado, ¿no? Una comunicación de un vocero que da cuenta que las conversaciones con el Fondo Monetario y la Argentina siguen encarriladas en un buen vínculo, ¿no? Justamente la opinión que dio este vocero de la entidad es que el staff técnico continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de la sequía muy severa y dice que los intercambios con las autoridades y el equipo del Fondo Monetario Internacional avanzan de manera constructiva. Bueno, la voz del Fondo Monetario Internacional, después de
bueno, de empezar a reconocer ya en los últimos encuentros que han mantenido funcionarios de la cartera económica, principalmente con el propio presidente cuando estuvo en los Estados Unidos en la visita con su par norteamericano, Joe Biden, y el ministro de Economía, que ha tenido varias reuniones con Gita Gopinath, que es la segunda, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. eh, en donde reconoce el Fondo Monetario la dificultad o el peso que ha tenido en la economía argentina, y esto habla también en la recaudación del Estado y por supuesto en el objetivo de obtener las metas de déficit que están planteadas en el acuerdo. Bueno, eh, esto ha hecho que la Argentina no pueda alcanzar justamente eso, ¿no? Ese punto que es el de las metas. Recordemos que era un déficit del 1,9% del Producto Bruto Interno y no se está pudiendo alcanzar este objetivo. Bueno, en este marco es entonces que han comenzado las reuniones con el staff técnico del Fondo Monetario y han avanzado en esta línea y están, como reconoce el Fondo Monetario, encaminadas. Vamos a seguir con este tema a lo largo del programa aquí en Mix Económico, pero ahora nos vamos a dedicar a un tema más relajado, más lindo, que tiene que ver con el consumo y con esta oportunidad que se da todos los años, conocida como Hot Sale, y que es justamente la puesta de CACE, ¿no? La Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Por eso estamos en línea con Gustavo Zambucetti, director de la Cámara. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches. Laura Ojeda lo saluda. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Bueno, ¿cómo está esta nueva edición del Hot Sale en un escenario económico que, bueno, es bastante complejo, ¿no? Sí, la verdad es que por suerte llevamos 10 años haciendo estos eventos y hemos ganado algo de experiencia o por lo menos hemos tenido distintos escenarios a lo largo de este tiempo y siempre de alguna manera tratando de optimizar el valor para el usuario, que es el destinatario final de estos eventos. Por supuesto, surfeando la realidad económica argentina cada año con su particularidad. Y este justamente tiene esto, ¿no? Hablábamos al principio del programa de este índice de inflación importante, elevado, que nos atraviesa a todos los bolsillos y donde la gente, algunos se cubren comprando dólares, comprando acciones, y algunos también se cubren comprando lo que se necesita, ¿no? O estoqueándose. ¿Qué es lo que ustedes advierten de particular en estas primeras horas que ha tenido el hot sale, que sabemos que se extiende hasta el miércoles, ¿no? Así es, así es. Bueno, lo que estamos viendo es un poco en función de lo que preveíamos, era que si bien hay quizás un consumo y unos presupuestos un poquito más castigados, están aquellos que aprovechan aquellos que por ahí tienen pesos o capacidad de endeudamiento y aprovechan para convertirlo en productos, y también aquellos que tienen que hacer rendir su presupuesto y es una excelente oportunidad para comprar aquellas cosas que uno tiene que comprar, ¿no? Como desde indumentaria a supermercado o cosmética, y hacerlo con descuento y con alguna cuota. Así que en ese contexto vemos digamos, los primeros datos que tenemos. La gente está navegando en este orden, digamos, en primer lugar por todo lo que son las páginas de indumentaria calzado, Ajá. siguiendo con electro y tecnología, luego hogar y decoración, deportes, salud y belleza, viajes y bueno, después algunas categorías más, pero no quiero aburrirlos con el listado. Ahora, es increíble, ¿no? Porque ha habido, me parece, ¿no? Un cambio por distintas razones en cuál es el rubro en todo caso más demandado. Antes recuerdo que viajes era uno de lo que uno estaba esperando
esta fecha para encontrar las ofertas. La pandemia que nos encerró todos en las casas hizo que se buscaran más alimentos, indumentaria, en ese momento tal vez más deportiva también, ¿no? Más de confort y no tanto traje vestido. Ujú. Y ahora, bueno, la inflación que también nos lleva a tener un consumo más de bienes tal vez más domésticos, digo, ¿no? El viajar es hoy un gustito para un segmento cada vez más reducido. O el viajar Sí, lo que, afuera, ¿no? Viajar en el interior todavía está permitido. sí, viajes en general, de hecho en el estudio que hacemos anual, fue la categoría en el 2022 de mayor facturación y de mayor crecimiento, pero bueno, venía recuperándose de un 2020 muy malo, un 2021 en proceso de recuperación. Quizás lo que hay es menos gente que accede a viajes, con lo cual en lo que vemos en términos de búsquedas es menor, pero quizás en la facturación cuando terminemos el evento Claro. terminen entre los primeros lugares. Y también todo esto que vemos de indumentaria y calzado, algo que observamos post pandemia es como que la gente salió a vivir la vida y todos los consumos que tienen que ver con el vivir fuera de la casa, es decir, el vestirme para salir, el ir a recitales, el ir a comer afuera y demás, se revalorizó, es decir, la gente, es una forma que tiene la gente también de decir, no ahorro o no, por ahí no tengo tanta posibilidad de ahorrar, pero vivo la vida y disfruto lo mucho o lo poco que tenga. Claro. Gustavo, recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Eh, ¿Cuáles son me acuerdo que en una época se hablaba mucho de que se aumentaban los precios un día antes de que se iniciara el hot sale o u otro día de estos de oferta de compra electrónica. ¿Cómo estuvieron ustedes controlando que esto no sea así? Bueno, nosotros hace varios años que venimos trabajando con la Facultad de Sociología de la UBA en hacer una medición previa al evento y durante el evento. Eso nos permite dos cosas. En primer lugar, tener un parámetro de cuál es el descuento promedio, que este año es del 28%, pero también el poder identificar si hay irregularidades, por llamarlo de alguna manera, y ahí lo que miramos es que el precio base, es decir, el precio que aparece tachado durante la oferta, no haya sido incrementado para después ser reducido, digamos. Es decir, si algo Claro. valía 10.000, que no lo lleven a 11.000 para después poner un 20% y que termine en 9.000, ¿no? Para hacer una cuenta rápida. Sí. Entonces, y después que tenga un descuento real de al menos 5% más cuotas o 10%. Entonces, con esta medición, nosotros en todos los productos que están en el sitio, en hotsale.com.ar, esto más lo que van denunciando en el mismo sitio los usuarios, más lo que vamos identificando nosotros, si vemos cualquier irregularidad, le avisamos a la marca y le damos 20 minutos para que lo corrija. Si no lo corrige, automáticamente se da de baja esa oferta. Ujú. Y esto significa, o ustedes han visto, porque usted me dice que hace unos años que lo vienen aplicando, ¿ha habido muchas empresas así como que han cometido irregularidades o no? Tenemos en promedio, generalmente terminamos alrededor de 50 de las casi 1.000 empresas con algún tipo de observación. No necesariamente son con mala intención. Acá hay muchos sistemas de por medio, entonces a veces no actualiza el precio en un lugar y sí lo hace en otro. Pero siempre tenemos ahí un porcentaje, por ejemplo, de la sección de mega ofertas, que es una sección de productos dentro de hotsale.com.ar, de las 16.000 ofertas que tenemos, tuvimos hoy bajo análisis cerca de 100. Ajá. Y digamos, y esas se corrigen, no es que Ellos necesitan llegar al extremo de castigar, digamos, a la marca sacándola de la oferta. Nosotros los que protegemos siempre es al usuario, entonces ni bien le identificamos,
avisamos y tratamos de que se corrija inmediatamente, y si no, la damos de baja y le damos la posibilidad a la empresa a que corrija lo que está mal y la vuelva a publicar de una manera correcta, y una vez que lo modificó, nosotros volvemos a entrar al sistema y verificamos, y ahí la volvemos a dar de alta. Claro. Pero siempre tratando de priorizar al usuario, que es lo que le da credibilidad al evento. Claro, por supuesto. Usted decía, bueno, que el descuento promedio es del 28%. ¿Cuál viene siendo el ticket promedio de este hot sale? El ticket no lo sabemos, pues no sabemos la facturación, porque se termina haciendo en las marcas participantes, Sí. pero en general en el comercio electrónico, por lo menos lo que nos da de los últimos estudios, está alrededor de los 15.000 pesos. Ujú. ¿Y estos 15.000 pesos suele ser en un pago o es contemplando todo, contemplando también? Contemplando Claro, todo. por eso Sí, les da en un pago, ¿no es cierto? Sí, en el comercio electrónico el 80% de las transacciones se hacen con tarjeta de crédito, el otro 10% con tarjeta de débito y el otro 10% en efectivo. Y de ese 80% que va con tarjeta de crédito, la mayoría es en cuotas. Este último año un poco menos de cuotas, pero no tiene que ver con el usuario, sino con la oferta de cuotas. En general el usuario toma todas las cuotas que le ofrezcan, pero definitivamente la financiación es un factor clave en el comercio electrónico, y mucho más en este contexto. Por supuesto. Este 5% que usted decía de descuento, más cuotas, ¿cuántas cuotas implica? Por lo menos 3, digamos. Y en general, y ¿cuántos se están ofreciendo? ¿En 3 o un poco más? Porque la verdad que es un problema también hoy para las empresas ofrecer cuotas, ¿no? Es costoso. Hay planes con plan ahora, de hora 3, hora 6, hora 12, que si bien no son sin interés, son con intereses por debajo de la inflación. Y lo que estuvimos viendo es que por ahí en categorías como viajes o indumentaria o cosmética hay entre 3 y 6 cuotas. En electro hay hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, y vimos algunos sitios más relacionados a los bancos propiamente dichos que llegan a ofrecer hasta 18 cuotas. Sí. Y a ver, ¿cuál es la recomendación que usted le da a un usuario que hoy quiere aprovechar una compra en el hot sale? Que se anote para recibir las notificaciones, la oferta, que espere a último momento, que se resuelva antes de que se termine, porque habrá un stock también para los productos, ¿no? Sí, yo le diría que ingrese a hotsale.com.ar, que vaya a la sección de mega ofertas, que es esta sección donde hay 16.000 productos y puede comparar directamente productos, que se registre también para recibir notificaciones, porque durante el evento, en determinados horarios, generalmente es alrededor del mediodía, hay digamos, ofertas bomba, donde hay unos 50 productos que las empresas ponen como un descuento adicional. Sí. Y después también algo que innovamos este año es una sección que llamamos descolocados, que son productos que estén que sean de otras temporadas. Por ejemplo, hay piletas, reposeras, digamos, claramente no están, son para comprar como oportunidad y estoquear para el verano, o productos Claro. que tengan hasta un 40% de descuento o un mínimo 40% de descuento, por ahí porque alguna empresa tiene un sobrestock de ese producto, y ahí es un buen lugar para ir a buscar así curiosidades. Claro, son productos de contraestación o algo como usted dice que está sobreestoqueado el vendedor, ¿no? Tal cual. Gustavo Sambucetti, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, y por último le pido que nos recuerde hasta cuándo va a estar disponible el hot sale, hasta qué hora del miércoles, y estimo que como siempre se va a extender un poquito más, ¿no? Que se termina haciendo el Hot Week.
Sí, va a estar hasta el miércoles a las 12 de la noche, y después algunas marcas no tienen obligación de hacerlo, sino más bien que decisión de cada uno. Continúan algunos días más, pero yo les diría que por las dudas y para garantizarse el stock de aquellas cosas que quieran comprar, vayan ingresando a hotsale.com.ar y vean ahí todo lo que las marcas tienen para ofrecerles. Perfecto. Gustavo Sambucetti, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hablando del hot sale aquí en Mix Económico. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda. Seguimos aquí en Mix Económico, como siempre, trayéndote toda la información que refiere tanto a la economía, al consumo y vamos a hablar un poquitito de la actualidad económica de la mano de Javier Timerman, que bueno, está aquí acompañándonos y es un gusto, como siempre, contar con él y reconocemos que en Javier Timerman, una persona que conoce mucho el mercado, que tiene muchos contactos en Estados Unidos, con lo cual también nos va a dar el timing de afuera. Javier Timerman, socio de ACAP Grupo Financiero y cofundador de Banza. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, Javier, contame cómo estás viendo esto que parece que está costando un poquito de encaminar, que es la inflación. ¿Cuáles son ¿Qué te parece? Antes que nada, si me permitís, hay como una conversación paralela, como que hay como la música, siento como música propaganda, no sé si dejó el chico de la producción la línea abierta o qué, pero hay como dos, ahí está. Ahí está, me dice. Ya está. ¿Nos escuchás bien? Sigo escuchando la música, la propaganda, no música, sino propaganda, voces de otra línea. A ver, La propaganda del programa. La propaganda del programa. A ver, ¿quién tiene la propaganda del programa? Me dice vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a cortar, vamos a volver a enlazarte de nuevo, dale. A ver si podemos recuperar bien la conversación.
Bueno, estábamos hablando entonces ahora vamos a tratar de restablecer el llamado con Javier Timerman, que es socio de AdCap, Grupo Financiero y cofundador de Banza. Está nuestro operador justamente tratando de restablecer el contacto. Mientras tanto, vamos te decía, a seguir hablando de lo que pasa con lo del Fondo Monetario. Y te decía que hay esta decisión del fondo de reacondicionar, en todo caso, el programa, pero teniendo en cuenta el impacto de la sequía en las arcas nacionales y bueno, y también de esto entonces vamos a hablar con Javier Timerman, que ahora vamos a preguntarle Sí, si nos escucha bien, sin sí, ruido. perfecto, ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿qué tal? Javier Timerman, socio de AdCap, Grupo Financiero y cofundador de Banza. Bueno, primero quería empezar con vos con un dato importante que es el de inflación, ¿no? ¿Qué está pasando que no podemos bajar la inflación? Yo creo que a esta altura es, bueno, la inflación, la forma más simple de ponerlo para que todos estemos más o menos en la misma página, es muchos billetes persiguiendo pocas cosas. Esa es la definición más simple y tal vez más, a mi juicio, más exacta de lo que es la inflación, ¿no? Si habría menos billetes, los precios no subirían tanto, y si habría más cosas, valdrían menos. Entonces, claramente lo que está pasando es que hay poca inversión, por eso hay pocas cosas, y tenemos un déficit y una expectativa de que las cosas no van a mejorar, que tenemos varios frentes abiertos. Entonces el gobierno tiene como única forma de financiarse esa creación de billetes, y eso por la razón por la que hay inflación. Y yo creo que tiene mucho que ver con problemas que fueron surgiendo en los últimos años, que se fueron tapando, que no se fueron solucionando, y que las expectativas de la gente es que no se solucionen. Entonces, hoy lo que más de alguna manera refleja ese problema es la falta de divisas. Y bueno, si vos no tenés divisas, si no podés importar, y los precios van a subir, y no sabés a cuánto vas a poder volver a reponer tu mercadería, todo es una cadena que va subiendo, y encima te quedas sin financiamiento. No hay una razón. La realidad es que el que dice que hay una razón, para mí está equivocado. Ahora, por ejemplo, uno escucha a los que suenan, a los nombres que suenan de la oposición, hablar de que digamos, las variables se van a condicionar en un año, en el primer año de gestión. ¿Es posible realmente alcanzar una solución en un año? ¿Y por qué en todo caso tenemos que esperar a diciembre? ¿Por qué no hay un acuerdo entre partes? Porque al gobierno tampoco le conviene tener este nivel de inflación, este nivel de incertidumbre o estas expectativas negativas, como vos marcás, ¿no? Claro, porque yo cuando escucho los programas, no solo de la oposición, de todos los economistas en general, te dicen, bueno, no, lo que tenés que hacer es bajar el déficit, tenés que hacer reformas estructurales, tenés que ser más productivo, tenés que ser más eficiente, tenés que atraer inversores. Sí, son todas definiciones que yo creo que cualquier político le gustaría que eso ocurra, pero no te dicen muy bien cuánto va a tardar y qué se necesita para eso. Mi padre, Jacobo Timerman, que fue periodista como ustedes, solía decir que Romeo y Julieta era una estupidez, una historia muy estúpida, pero que era una genialidad porque la había escrito Shakespeare. Entonces, que no tenía mucho sentido. Cuando venía un periodista y le decía, voy a escribir sobre esto, mi padre decía, escríbalo, no me digas de lo que va a escribir, porque yo no sé si va a ser una buena nota o una mala nota. Entonces, lo mismo con los economistas, dicen que hay que hacer este tipo de cosas, pero no te dicen cómo, no te dicen si ellos tienen la capacidad de hacerlo, qué se necesita. Yo lo que creo es que
el problema que tenemos es que no nos damos cuenta que nosotros no tenemos un problema económico serio, tenemos un problema político muy, muy serio. Y ese problema político tan serio que tenemos no nos permite soluciones básicas a nuestros problemas no serios, no tan serios. Entonces, estamos siempre en lo mismo. No, porque yo voy con un serrucho y corto todo, dice Patricia Bullrich. Y Milei dice, no, yo voy a ir y incendiar el Banco Central. Entonces, buena idea, dice otro. Dice, no, yo voy a incendiar, pero poquito, no voy a incendiar mucho. Sí. Pensando que esas son soluciones que realmente son factibles, tienen sentido. Busquemos soluciones más simples, pero busquemos la forma de instrumentarlas. En Estados Unidos hay una institución que depende del Congreso de Estados Unidos, que es una especie de think tank económico que analiza cada medida que, por ejemplo, si hay una ley, analiza qué impacto va a tener esa ley en todas las variables de la economía. Si alguien propone una ley, también lo hace. Si alguien propone una idea durante un debate presidencial, por ejemplo, un debate de ideas, inmediatamente ese think tank dice, bueno, si eso pasa, este va a ser el impacto que va a tener. Para no hablar sin tener conocimiento. Entonces, cuando dicen, voy y serrucho el déficit, ¿y qué significa eso? No tengo idea. Y creo que vos sabés los que argentinos no tenemos idea. Javier, en este sentido, lo que vos estás planteando, la semana pasada tuve oportunidad de conversar con Orlando Ferreres, otro economista, ¿no? Que tiene o le han encargado la gente de Patricia Bullrich que aplique el modelo econométrico que aplicó ya en el pasado para justamente poder evaluar esto, ¿no? De una medida económica, ¿qué impacto puede tener? Te pregunto, ¿sirve un modelo econométrico de esas características? No, bueno, yo creo que hace poco yo estuve hablando con un gran economista que se llama Daniel Artana, y le pregunto a Daniel, le digo, che, ¿estás trabajando para alguien de los presidenciables, no? Y me dice, no, porque me consultan, qué sé yo, pero me dice, hubo un candidato que le pidió un plan económico, y él le dijo, para hacer un plan económico serio necesito unos 50, 60 profesionales y un presupuesto muy grande, porque realmente necesito estudiar cada medida, etcétera. Eso es lo que realmente se necesita. Y después se necesita ver si políticamente es factible eso. Yo creo que nosotros lo que necesitamos es un acuerdo político. Un acuerdo político, yo lo vengo diciendo hace mucho porque yo creo que nosotros lo que al mundo le mostramos es una falta total de coherencia. Un día queremos ser una cosa, otro día queremos ser otra. Un día decimos incendio el Banco Central, otro día digo, no, quiero ser un país normal, con Banco Central, con el otro día en juicio a la Corte Suprema de Justicia, otro día hago otra cosa. Entonces, lo que nosotros necesitamos es mostrar que los próximos 10 años no van a ser muy diferentes unos a los otros. Y para eso necesito un consenso. Eso es lo único que buscan los inversores. Yo la semana pasada estuve recorriendo con un par de inversores grandes que vinieron de afuera, estuve reunido con algunos políticos de la oposición, del gobierno, etcétera, etcétera, y cuando la oposición trataba de hablar de algo, de un plan, de lo que ellos quisieran hacer, o cuando el gobierno trataba de decir lo que ellos querían hacer, el inversor decía, ¿y Milei? ¿Qué pasa con Milei? Porque les preocupa eso, les preocupa que venga alguien disruptivo y de repente no saber bien qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que los problemas nuestros son exacerbados por este nivel de antagonismo político que ya se convierte en medio como una guerra civil que no se termina después de las elecciones. Porque uno dice, bueno, estoy en un proceso electoral, pero después son las elecciones, gobiernan de otra manera. Pero no es así. Entonces,
yo creo que hoy en día el inversor de afuera, el que va a tener que decidir si la Argentina es un destino viable o no para sus inversiones, mira con preocupación nuestra actualidad política. Sí. Y esa visión que vos tenés desde afuera también la tenés del corazón de los Estados Unidos, donde tenés muchos contactos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario? Que está dilatando, ¿no? Porque la verdad es que parecía que se iba a hacer una revisión del acuerdo más rápido de lo que viene siendo. ¿Qué visión tiene de nosotros este Fondo Monetario? ¿Qué está esperando? ¿Está esperando realmente al próximo gobierno o las señales que le da Massa, con quien evidentemente ha mostrado muy buena cintura en ese ámbito, digamos, no están consiguiendo su fruto? Sí, el Fondo Monetario, yo siempre lo digo, lo vengo diciendo hace mucho también, el Fondo Monetario es una organización burocrática que responde a intereses políticos, pero también al lobby de Wall Street, al lobby de fondos de pensión europeos, por ejemplo, japoneses, que ven en el Fondo Monetario una institución que va a velar por los intereses de ellos. Entonces, cuando Wall Street, por ejemplo, los fondos de Wall Street quieren influir en un país, generalmente van al fondo, van al tesoro y dicen, pero miren, hagan esto en la Argentina o en otro país, etcétera, etcétera. Entonces, perdón. Lo que pasa con el fondo es que el fondo, cuando vos pones en Google Fondo Monetario Internacional, viste, te aparecen qué es el fondo, etcétera, etcétera, y también te aparece cuál es el país que más, el crédito más grande que tiene el fondo. Y aparece Argentina, obviamente, con 40 y pico mil millones de dólares, y el segundo es Egipto con 18.000. O sea que la envergadura de nuestra deuda con el fondo la hace ya que el problema no es solo nuestro, sino también es del fondo, claramente, ¿no? Logramos los argentinos, entre otras cosas, poner en aprietos al fondo, algo que no logró nadie. Pero nadie. Bueno, entonces, el fondo, ¿para qué está el fondo? El fondo está, en general, para solucionar problemas de corto plazo, como que podrían ser problemas de financiamiento de corto plazo, producto de algún shock externo. En la Argentina tenemos eso en este momento. Nosotros tenemos un problema netamente, un shock de una catástrofe natural, que es la sequía. Nosotros deberíamos acudir al Fondo Monetario y pedir un préstamo. Es lo correcto, para eso se fundó el fondo, y nosotros estaríamos en condiciones de acudir a ese préstamo. Pero no podemos, porque tenemos todo, ya tenemos toda la cuota, porque sería absolutamente ridículo con este nivel de deuda acudir al fondo desde el punto de vista. Yo creo que hay que hacerlo, pero bueno, desde el punto de vista de la política argentina, etcétera, etcétera, no estaría bien visto. Entonces el fondo entiende que tiene que ayudar a la Argentina. Y yo creo que Massa también entiende que eso debería ocurrir, y por eso están negociando. Claro, el fondo le va a pedir ciertas cosas, la Argentina va a buscar dinero, y yo creo que va a haber un arreglo. El tema no es necesariamente los funcionarios del fondo, sino que hay que también hablar con los políticos, que son los países miembros. Yo creo que parte de eso fue la visita de Massa a Brasil, estuvo en China, en Estados Unidos constantemente, Europa, hay que hablar con los europeos. No es un proceso fácil. Incluso al gobierno de Macri le costó mucho su segundo plan con el fondo, a pesar que tenían los intereses políticos totalmente alineados. Y sin embargo tardó un tiempo. Y si ustedes recuerdan, cuando dijo ya tenemos hablado con el fondo, se enojó el fondo. Porque como diciendo, bueno, nosotros tenemos nuestras formas de hacer las cosas y nuestros tiempos. Pero creo que van a negociar. Creo que parte de eso fue el aumento de tarifas y bueno, las cosas que están ocurriendo. Pero la Argentina necesita un adelanto de ese dinero, porque la sequía ocurrió y impactó de una manera muy dura la economía argentina. Así que eso va a ocurrir. Y por otro lado, hay un proceso electoral en curso. Va a haber un nuevo gobierno el año que viene, ya sea
de un signo político o de otro, pero va a tener un mandato para hacer una nueva negociación con el fondo, con un nuevo programa. Hoy el gobierno argentino no puede discutir un nuevo programa, porque un nuevo programa debería ser aprobado por el Congreso, y el Congreso difícilmente lo apruebe, y si lo aprueba va a tardar mucho en hacerlo. Entonces, lo que está tratando de lograr Argentina es modificar el acuerdo, y el fondo lo que va a exigir es que la Argentina, una vez que terminen las elecciones, asuma el próximo gobierno, tenga un mandato, negocie un nuevo acuerdo con el fondo. Sí. Javier, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. Una cortita sobre el final. ¿Nos va a ir peor o nos puede ir mejor? Cortita. Mira, yo siempre trato de ser optimista, pero la verdad es que a veces me confunde ver cómo no estamos viendo realmente dónde tenemos nuestros problemas. Yo creo que entendemos que tenemos un problema, creo que todos los argentinos entendemos que tenemos un problema, vemos las estadísticas cuando nos comparamos con otros países, pero siempre apuntamos a una solución que me parece que no es la correcta. Me parece que la correcta es el consenso. Ahora vos decís, pero no, te dicen, porque yo no me voy a poner a hablar con tipos que piensan totalmente diferente a mí. No, sí, justamente es con eso con los que tenés que hablar. ¿Qué vas a hablar? ¿Con los que piensan como vos? Con eso no hay que hablar, y ya tenés todo hablado. Entonces, hay que entender que los países que salen de crisis como la nuestra, que fue el ejemplo más claro es Israel, y es el que más conozco yo, porque cuando ocurrió todo eso yo era estudiante en la Universidad de Tel Aviv, hacía política en Israel, trabajaba con Shimon Peres, yo era muy jovencito, pero estaba en los equipos jóvenes de Shimon Peres, etcétera, y vi cómo se formó ese consenso, y vi que fue ese el puntapié inicial para que Israel entre en una dinámica de crecimiento realmente impactante. Y bueno, ojalá nuestros políticos aprendan, y deberían aprender porque los argentinos se lo deberían exigir. Por supuesto. Pero lamentablemente no se lo exigimos. Es así. Javier, muchísimas gracias por este contacto con No, Mix gracias Económico. a vos por llamarme. Por favor, Beso Javier grande, Timerman, gracias. socio de AdCap, grupo financiero y cofundador de Banza. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero antes te quiero contar que, bueno, justamente hubo una reunión, uno de los temas, ¿no?, importantes es el de la problemática en relación a la comercialización con las tarjetas de crédito, y de esta temática se ocupó justamente la Comisión de Comercio de la Cámara Baja, que está encabezada por la diputada Gabriela Lena de la Unión Cívica Radical, y la del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero, también de la Unión Cívica Radical. Rapidito, vamos a escuchar parte de los audios que de integrantes de que participaron del encuentro de esa comisión, y en ese marco estuvo la voz de Cristian Bergman, que es de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburo y Afines. La estación de servicio termina abonando impuestos provinciales, no solamente sobre el producto, sino sobre una parte importante que dijimos en el gráfico, que es 34% de impuestos nacionales. Bueno, justamente uno de los problemas es la carga impositiva que tienen, además de la demora, por supuesto, en los pagos. Escuchemos también la voz de Isabelino Rodríguez, responsable de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mendoza. Justiniano decía que hay que dar a cada uno lo suyo, ¿no? Sum cuique tribuere. Nosotros acá venimos a la Casa de las Leyes a pedir lo nuestro. Y ustedes, seguramente, si lo analizan y lo pueden ver, deberán hacer su trabajo y hacer que eso suceda. Muchas gracias. Bueno, Guillermo Lego también estuvo presente, digamos, planteando las dificultades, también de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines. Escuchemos lo que decía. Ustedes habrán escuchado, lamentablemente, que bueno, fue en un momento que nosotros y los directivos supieron tratar de
manejar bien eso, de que había muchas estaciones que estaban dejando de operar con tarjeta de crédito. Es más, hoy en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, hay reticencia a actuar con tarjeta de crédito. Bueno, una realidad que nos atraviesa, ¿no? En cualquier parte del país, la problemática relacionada con la comercialización de las tarjetas de crédito que acortaron plazos y digamos, tanto para el usuario como para el comerciante, ¿no? En este caso, plazos de acreditación y reducir la comisión de las transacciones que se realizan por esa vía, que para los comerciantes son asfixiantes. Bueno, nos tenemos que despedir, nos vamos a encontrar el próximo lunes, como siempre, aquí en Mix Económico para analizar toda la actualidad económica del país. Nos encontramos entonces en una semana. Gracias. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados. Masalín Particulares, 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.